Saludos, mi nombre es Ulises. Hoy vamos a revisar los tipos de números. Los números como los conocemos actualmente, el uno siendo una rayita, el 2 siendo una semicurva y una rayita abajo, fueron inventados en la India, descubiertos en la India, ¿no? Había en ese momento otro tipo de números, otras numeraciones como los números romanos, los números mayas. Por ejemplo, los números romanos actualmente los utilizamos para contar las películas o para desquiciar a los niños en la primaria, pero realmente actualmente no tienen otra utilidad, ¿no? Este, la idea de los números indoárabe, fue tan buena que comenzó en la India y eventualmente los comerciantes árabes la llevaron a su país, ¿no? Y estos la difundieron eventualmente por el norte de África y eventualmente esta idea de los números como los conocemos actualmente, por posición, llegaron hasta España, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchas palabras que se utilizan en las matemáticas, por ejemplo, el álgebra, los algoritmos, son palabras de origen árabe y eso es bastante interesante. La idea de esto es que recordar cómo contamos nosotros para poder definir los tipos de números. Este, los números indoarábicos fueron introducidos por los árabes en Europa, el cero fue descubierto en la India y los decimales fueron desarrollados por los árabes. Son cosas, sí, detalles interesantes. Vamos al tema de hoy, los tipos de números. El tipo más elemental son los números naturales, se define con la letra n. Ahorita vamos a ahondar por qué. Los números enteros, que se definen con la letra z. Tú puedes decir, oye, pero yo podría ponerle una letra E. Sí, tienes toda la razón, pero el detalle es que quien lo numera, pues aparece fue un alemán, y en Alemania el número se pronuncia Saja o algo así, espero haberlo pronunciado bien, y pues no, es con Z. Y también los números racionales, ¿no? Los números racionales, que son forma de fracción, forma de división, pues no ponen letra Q, y eso, pues, vamos a dar la explicación. Cuando yo tengo un número racional, por ejemplo, 317 entre 53, pues podemos decir que tenemos el numerador, el denominador y el cociente, pero en inglés es quotient, entonces por eso la Q, ¿no? Y por último, los números reales. Los números reales son todos aquellos números racionales y más aparte los números que no se pueden escribir en forma de fracción, por ejemplo, pi, el número e, una raíz de 7, pero ahorita vamos a ahondar más en eso. Algo curioso es que, por ejemplo, los reales son todos los números racionales, más todos los números enteros, más todos los números naturales. Así los racionales son todos los números enteros y naturales. Y por último podemos decir que los enteros son todos los números naturales también. O sea, ahorita vamos a ver un poquito más, ¿no? Los números naturales son los que utilizamos para cosas que no se puedan dividir. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un cavernícola y que quiero contar mis ovejas. Empiezo a contar una oveja, dos ovejas, tres ovejas y ya párale porque me enfadé. Pero te das cuenta que son cosas que no se pueden dividir, que tienen que ser partes ya enteras. ¿Sí? Otras cosas que yo puedo decir de los números naturales que también pueden ser utilizados para contar personas. Por ejemplo, alumnos, este, votantes en un determinado país, o sea, personas como Sadal, se pueden contar con los números naturales. Vamos a seguir con los números enteros. Los números enteros nos van a ayudar para definir deudas, faltantes y también la ausencia de objetos o cosas que podamos contar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una deuda, vamos a poner ejemplo, yo quiero comprar un auto, no tengo el suficiente dinero, y entonces pido un préstamo y esa deuda se convierte en un número rojo para mí. El número rojo es un número con negativos y entonces debo algo, ¿sí? Cuando una empresa fracasa y se va a la bancarrota, pues decimos que están en números rojos, en números negativos. Otro caso es cuando yo no tengo nada. Imaginemos esta habitación que debería tener, no sé, cajas y no tengo ninguna caja, entonces tengo cero cajas. Entonces, el concepto de cero es importante y también se agregan los números enteros. Por último, también puede pasar tu cartera que llegue números ceros. Bueno, vamos a una pregunta algo quisquillosa y algo simpática. Es cómo podemos contar un manco. No lo vamos a responder ahorita. Para esto vamos a utilizar los números racionales, Q. Se utilizan para dividir objetos o situaciones. Por ejemplo, yo quiero partir un pastel. Imaginemos que estamos en un cumpleaños y hay niños. Y a un niño se me ocurre darle un pedazo más grande que a otro. Entonces, que otro niño se empieza a quejar, nos hace un berrinche y tenemos un montón de problemas y situaciones por este caso, ¿no? Entonces, pues aprendemos una lección importante. Siempre que tengas un pastel, pártelo en partes iguales.
Por ejemplo, si tuviéramos 10 niños, lo repartiríamos en 10 rebanadas, a cada quien le tocaría un décimo. Si tuviéramos 16 niños, lo repartimos en 16 rebanadas, a cada quien le damos un 16avo y los quitamos de problemas. Ok, entonces regresamos al problema de hace rato. ¿Cómo podemos contar a un banco? Como el brazo, yo calculo que es un doceavo del ser humano, pues podemos decir que tenemos un doceavo de persona. No es cierto. Las matemáticas no lo permiten. Tú tienes que recordarte que al principio de esta explicación te dije claramente que los números naturales son los que se utilizan para cosas que no se pueden dividir, objetos o personas. Entonces no podemos utilizar números reales, perdón, racionales en este caso, para definir a una persona que le falta un brazo, ¿no? Los números reales. Los números reales son todos aquellos, como ya había dicho, son los números naturales, son los números enteros, son los números racionales, pero los números reales aparte son otros, ¿sí? Aparte de estos tres, que no se pueden dividir o no se pueden representar como una división. Por ejemplo, el número pi no se puede representar como una división. O sea, las divisiones solamente tienen la cualidad de que se repiten o cosas, o llega a un fin. O sea, no tiene tantos decimales. Otro número racional sería el número de Euler, el número pi, phi, que es el número áureo, o la raíz de cualquier número primo. No tiene fin. Bueno, todo esto lo estamos viendo porque para responder la siguiente pregunta que nos ayuda a nuestro curso de funciones o de precálculo, que nos va a ayudar a responder esta pregunta, que ¿qué significa que el rango es igual a todos los números reales? Conforme a lo que hemos visto, los números reales contienen todos los números que tú puedes imaginar, tanto los números para contar ovejas, o sea, los números naturales, el 1, 2, 3, 4, como los números enteros, los números negativos, o sea, por ejemplo, menos 1, menos 3, menos 4, el 0, inclusive todos los números que hay entre medio, por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay una infinidad de números, por ejemplo, está el medio, un tercio, 3 cuartos, o sea, una infinidad de números en nada más esos cachitos. Entonces imagínate una infinidad de números. Entonces cualquier número que te puedas imaginar, eso es un número real. Entonces cuando te dicen que el rango equivale a los números reales, pues equivale a todos los números que te puedas imaginar. Yo sé que varios de ustedes me pueden decir, no, ¿y qué pasa con los números imaginarios, los números complejos? No es un asunto que ahorita nos complete, eso ya lo revisan en un curso más avanzado de cálculo, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por aguantarme todo este tiempo. Quiero agradecer a todas las páginas donde bajé la información y las fotografías que utilizan en la presentación del video. Y chao.